El ministro israelí de Defensa se reúne con familiares de los 239 secuestrados en Gaza por el grupo islamista Hamas, a los que reitera que los objetivos principales de Israel son recuperar a esos rehenes y ganar la guerra, mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva terrestre en la franja. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La crisis humanitaria en Gaza se agrava. Naciones Unidas denuncia que miles de palestinos desesperados saquearon sus suministros de agua y alimentos en la franja, mientras Israel continúa con lo que llama la segunda fase de la guerra contra el grupo Hamas. Turquía conmemora los 100 años de su república con unas celebraciones que la oposición laica critica por modestas y deslucidas. Una fecha marcada por la guerra entre Israel y la milicia terrorista Hamas y por enormes desafíos económicos, entre otros. A pesar de los llamados a una tregua, Israel intensifica sus ataques aéreos y sus incursiones terrestres en Gaza. Organizaciones humanitarias critican la supuesta orden de evacuación de un hospital de Gaza emitida por Israel. La Media Luna Roja Palestina dice haber recibido amenazas de las fuerzas israelíes para que evacúe de inmediato el hospital Al-Quds en el sur de la ciudad de Gaza, cuyos alrededores están siendo bombardeados. La situación humanitaria en la franja de Gaza se agrava, alerta la ONU. Se teme además el descalabro del orden público en el enclave. Se han registrado múltiples saqueos de depósitos de alimentos por parte de miles de personas desesperadas en busca de agua y víveres. En Gaza, la escasez de suministros básicos es cada vez más grave. Miles de personas saquearon centros de acopio de la ONU en busca de harina y artículos de higiene. Las caóticas escenas son un signo de la creciente desesperación. No tenemos harina, ni agua, ni siquiera retretes. Han destruido nuestras casas. Nadie se preocupa por nosotros. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo. Las potencias están contra nosotros. Necesitamos ayuda. No lo haríamos si no fuera necesario. La petición de auxilio se produce mientras se intensifica la ofensiva terrestre israelí. El ejército publicó estas imágenes de lo que dice que son tropas avanzando hacia el norte de la franja de Gaza. Su objetivo, eliminar al grupo terrorista Hamas y rescatar a los más de 200 rehenes. Miles de gazatíes han buscado refugio en el hospital Al-Quds. Pero ahora el edificio también debe ser evacuado. Aquí tenemos entre 12.000 y 14.000 desplazados. La cifra cambia cada día. Y luego están los hospitalizados en las plantas y en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos unos 60 pacientes y 800 heridos que están recibiendo tratamiento en el servicio de urgencias. Los ataques israelíes ya han alcanzado los alrededores del hospital. Hay quien teme que abandonarlo no sea más seguro. De forma paralela al creciente riesgo de ataques aéreos, miles de palestinos se están quedando sin lugares a los que huir. No, y es que los combates en la franja se intensifican y es un conflicto que amenaza además con desestabilizar a toda la región. Jordania, lo recordarán, canceló hace algo más de 10 días una cumbre regional sobre la franja y la situación allí tras la explosión en otro hospital en la ciudad de Gaza. Estaba prevista la asistencia a esa cumbre de líderes regionales y también la del presidente estadounidense Joe Biden. Una región en alerta mientras aumenta esa violencia, como vemos, entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La cumbre debía reunir a los mandatarios de Egipto y Jordania, así como a dirigentes palestinos. El rey de Jordania, Abdalá II, advirtió de que toda la región está al borde del abismo. Jordania es un importante aliado regional de Occidente, mantiene relaciones con Israel desde hace décadas. El conflicto pone en riesgo una cooperación que tardó años en fraguarse. Jordania está en vilo ante la escalada de violencia en Israel y los territorios palestinos. Teme que se propague más allá de sus fronteras. En el país ya viven más de 2 millones de refugiados palestinos registrados. El rey advirtió contra la expulsión de los habitantes de Gaza hacia los países vecinos.
Esa es una línea roja. Creo que es el plan de algunos de los sospechosos habituales para generar situaciones de facto sobre el terreno. No deben entrar más refugiados ni en Jordania ni en Egipto. Esta es una situación humanitaria que debe resolverse dentro de Gaza y Cisjordania, y no intentar cargar la cuestión palestina y su futuro sobre los hombros de otra gente. La historia de Jordania e Israel ha estado marcada por una fría cooperación. Incluso en los tiempos de conflictos se cree que mantuvieron canales de comunicación. Jordania se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, territorios que luego Israel conquistó en la Guerra de los 6 Días en 1967. Jordania fue la segunda nación árabe después de Egipto en establecer lazos diplomáticos con Israel con el Acuerdo de Paz de 1994. Amán ha asumido a menudo el papel de mediador. Jordania es el país custodio oficial de los lugares sagrados de Jerusalén, incluida la mezquita de Al-Aqsa, cuyo complejo es conocido por los judíos como Monte del Templo. Es un lugar sagrado tanto para el Islam como para el judaísmo y uno de los sitios más disputados desde la formación del Estado de Israel. Su reciente atentado terrorista contra Israel fue bautizado por Hamas como inundación de Al-Aqsa, alegando que era en defensa de la mezquita. Jordania depende de Israel para recursos como el agua y el gas. Ambos países planean ampliar su cooperación en sectores como el cambio climático y energía. Pero todo lazo con Israel ha sido duramente criticado por gran parte de la población jordana, firme en su apoyo a los palestinos, con multitudinarias protestas contra los ataques israelíes en Gaza y la ocupación de los territorios palestinos. Para Jordania, este último conflicto entre Israel y Hamas amenaza con perjudicar la vital cooperación regional. Ahora todos los esfuerzos se centran en contener la violencia. La República de Turquía celebró este domingo sus 100 años de existencia con una serie de eventos y celebraciones en todo el país. En Ankara, el presidente Recep Tayyip Erdoğan protagonizó uno de los principales actos al depositar una corona de flores en el mausoleo del Mustafa Kemal Atatürk, padre de la Turquía moderna y secular emergida tras el derrumbe del Imperio Otomano en 1923. Tras 20 años de mandato, Erdoğan busca recuperar el legado otomano y apuntalar el Islam como elemento cohesionador del país. En su primer centenario, la República de Turquía se enfrenta a turbulencias por el aumento de la violencia en Oriente Medio y una gravísima crisis económica que atraviesa. Turan Necdet Eshan fue testigo del nacimiento de la República de Turquía hace un siglo. La anciana tiene ya 104 años. Turan era una niña cuando se fundó la Turquía moderna y aún recuerda a esa época con cariño. Tuve una infancia bonita. Mi padre era médico. Nos iba bien. Aún recuerdo que la única forma de ir de un lado a otro de Estambul era en ferry. Todavía no había puentes, se construyeron más tarde. Y luego la gente empezó a ir en coche a todas partes. Turan tenía 4 años cuando surgió el nuevo estado de las ruinas del Imperio Otomano. El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamó la República de Turquía y se convirtió en su primer presidente. Atatürk se propuso modernizar radicalmente el país con una visión de Estado laico de tendencia occidental. Sus amplias reformas incluyeron un nuevo alfabeto y el voto femenino. Hasta el día de hoy, Atatürk es venerado como un héroe nacional en Turquía. El culto a su personalidad es omnipresente en este país de más de 80 millones de habitantes, para envidia del actual jefe de Estado, Recep Tayyip Erdoğan. Desde su llegada al poder hace más de 20 años, Erdoğan es ya el dirigente con más tiempo en el cargo desde Atatürk. Se le considera un político hábil y asertivo en la escena internacional. Erdoğan se enorgullece de la construcción de vastos proyectos de infraestructura como enormes puentes, hospitales y aeropuertos. Y aprovecha este centenario para dar forma a su propio legado.
Hemos superado ampliamente los déficits de nuestro país en todos los ámbitos, desde el transporte a la defensa, desde la producción industrial a la sanidad, desde la educación a la juventud. Y estamos en la fase siguiente, lo que llamamos el siglo de Turquía. Erdoğan se percibe a sí mismo como el segundo fundador de la República, según afirma el politólogo Berk Essen, pero con una visión muy diferente, mucho más islámico-conservadora y menos alineada con Occidente. Bajo el mandato de Erdoğan, sobre todo en los últimos 10 años, la política turca se ha vuelto bastante autoritaria, especialmente tras la transición de Turquía a un sistema presidencialista en 2017-2018. Con controles y equilibrios muy limitados, la política turca ha retrocedido a un punto en el que todo gira realmente en torno a un hombre. Y Turquía afronta otros retos importantes bajo su mandato. Su economía se encuentra en una situación desesperada, con una inflación de 2 dígitos, una moneda debilitada y un elevado desempleo juvenil. En su casa de Estambul, Turan Necdet Özcan se sigue mostrando orgullosa de ver cumplir 100 años a Turquía, pese a las incertidumbres que se avecinan. Tiene 4 nietos y 7 bisnietos. Yo les digo, vale la pena vivir lo amargo y lo dulce. Que Dios les dé un buen futuro. Que vean días aún mejores que los míos. Turan afirma que seguirá compartiendo sus recuerdos, mientras su país entra en su segundo siglo de existencia. Las autoridades mexicanas confirman un mayor número de fallecidos por el paso del devastador huracán Otis por el puerto de Acapulco, con lo que ya suman 48 las víctimas mortales. Hay aún desaparecidos. El recuento de víctimas ha sido lento y también lo ha sido la llegada de ayuda humanitaria y asistencia a los damnificados de las zonas más afectadas. El paso del ciclón colapsó las telecomunicaciones y el servicio de energía y ha provocado saqueos en comercios y supermercados. La ayuda tarda pues en llegar y es la misma población la que se ha visto obligada a ponerse manos a la obra. Cansados de esperar ayuda gubernamental, Margarita Carmona y sus vecinos retiran los escombros de sus casas o lo que quedó de ellas, tras el paso del poderoso huracán Otis por Acapulco. Lo ponemos de acuerdo a todos, ¿sabes qué? Vamos a unirnos, compañeros, y como vecinos hay que unirlos a recoger todo lo que hay en el paso de la basura. ¿Para qué? Para que podamos pasar, esperar lo que venga, ¿sí? Y la verdad, sí nos dolió todo, las pérdidas que tuvimos. Ropas, lo que teníamos, lo poquito, lo mucho, lo perdimos todo a la noche de la mañana. Acapulco luce devastado por el ciclón que llegó la madrugada del miércoles pasado como categoría 5, el máximo nivel, dejando casi 50 fallecidos y decenas de desaparecidos. Aún hay zonas sin electricidad, agua, combustible ni teléfono. Comercios y supermercados fueron saqueados por habitantes desesperados por tener alimentos porque escasean. Estamos siguiendo a traer a víveres de diferente forma. Hay una multitud de gente cortadas, por decirle así, porque pisas, andamos descalzos, el aire lo voló, estamos descalzos, no tenemos nada. No nos queremos ver las heridas que tenemos en los pies, para que no nos acobardemos más y poder seguir saliendo por ellos, por los niños, por los víveres, por la comida. Tras el paso de este huracán, uno de los ciclones más potentes en la historia en el Océano Pacífico, lo que algún día fue la joya turística de México, es ahora una zona sumergida en el caos. Y también la pesca y el turismo de Acapulco han sido arrasados por Otis. Por un cierto tiempo no vamos a tener turistas. No vamos a tener turistas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Incierto también cuánto tiempo tardará volver a levantar Acapulco y cuánto dinero costará. Las pérdidas económicas se estiman en unos 15,000 millones de dólares. Margarita y sus vecinos lo perdieron todo y tendrán que seguir luchando para recuperar sus casas. De momento esto es todo. Gracias por estar ahí. Feliz domingo donde quiera que estén.